El caso del ministro Alberto Pérez Dayán tendrá que ser sometido a la consideración de la Cámara de Diputados, que anuncian juicio político en contra de este ministro por excederse en sus facultades que le otorga la ley. Esto lo dio a conocer la diputada Aleida Alavés. Estoy buscando el comentario, espérenme tantito, aquí lo tengo. Primero, se dio la decisión de una manera irregular. Lenia Batres, la ministra del Pueblo, en sus redes sociales dijo: hoy, en el marco de los amparos AR 164 diagonal 2023 y AR 106 diagonal 2023, se dio al vaso en la segunda sala de la Suprema Corte para declarar inconstitucionales disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, entre ellas algunas ya discutidas y declaradas constitucionales por el Pleno de la Corte. No se dio trámite a la recusación interpuesta por la Secretaría de Energía, violando el artículo 60 de la Ley de Amparo. La votación en la sala resultó en un empate 2-2, que el presidente resolvió indebidamente con un voto de calidad, en contravención con las leyes correspondientes. En la sesión pública, fuera del formato acostumbrado y con el fin de transparentar el debate, di lectura a mi voto particular sobre el tema. Contra lo que de mala fe se difunde en la prensa, debe aclararse que el amparo en revisión sobre la Ley de la Industria Eléctrica no sentó un precedente obligatorio. El fast track de hoy no es un buen precedente para la discusión que, conforme a derecho, debería dar la Corte sobre los temas de relevancia. Ahorita le paso lo que... Este fue el momento en que estaban discutiendo eso, A ver. Voto de calidad que está ejerciéndose por parte de la presidencia de la sala. Gracias, ministro Alberto Pérez. Al contrario, señora ministra, muchas gracias. Para efectos de información en el acta, sí, ruego se tome en consideración literalmente el contenido del artículo 56 de la Ley de Amparo, que dice: cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. Señor ministro Aguilar. Sí, nada más muy brevemente, para que también conste. En este asunto se hace la impugnación para determinar la constitucionalidad de los artículos 3, fracciones 5, 12, 12 bis y 14, 4, fracciones primera y sexta, 12, fracción primera, 26, 35, párrafo primero, 53, 101, 105, fracciones 5 y 6, y 126, fracción segunda de la Ley de Industria Eléctrica, así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Coincido con el tratamiento de la propuesta, como ya lo voté, que se presenta con los siguientes temas. En primer lugar, se establece la pregunta: ¿es válido imponer restricciones al mercado de generación de energía eléctrica, en tanto que se adoptaron con fundamento en las atribuciones que le corresponden al Estado como rector del proceso económico? Yo considero que son infundadas las manifestaciones de las autoridades recurrentes encaminadas a demostrar que las reformas son constitucionales, toda vez que se realizaron conforme a las atribuciones contenidas en el 25 constitucional, ya que, contrario a lo argumentado por las autoridades, la rectoría económica del Estado no es una potestad omnímoda ni unívoca, sino que se ejercerá respetando el marco general de atribuciones y libertades constitucionales, pues de otra forma se generaría una jerarquía respecto de ciertas disposiciones constitucionales. Segunda pregunta: ¿resultan válidas debido a que regulan áreas estratégicas que se reservaron al Estado? El proyecto propone declarar infundados los argumentos de las autoridades recurrentes relativos a la validez de las modificaciones del despacho de energía eléctrica al tratarse de una política energética del Estado. Si bien es cierto que el Estado tiene la titularidad y rectoría de la prestación del servicio de transmisión y distribución de energía, sus decisiones deberán estar apegadas a la Constitución Federal. Cuarto. Ya, pues, ya, ahí fue.
Aunque hicieron esta patraña, porque es una patraña, o sea, no puede tener voto de calidad si hay otro amparo que no resolvieron, es de la litis, dicen de manera legal, de manera correcta. Ahora, ¿qué pasó con los diputados? Le decía la diputada en una sesión, en una conferencia de prensa, la diputada Aleida Alavés, junto con diputadas y diputados de Morena, señaló esto: es algo muy serio lo que se trata, y entonces estarían en condiciones de someter a juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán por asumir atribuciones que no le corresponden. Así lo dijo. Es necesario, en la ley de amparo haremos las reformas correspondientes, porque ese voto de calidad tramposamente usado lo vamos a eliminar. Ningún ministro es más ni menos que otro, todos pesan lo mismo. Debieron haber pasado esa discusión, bueno, primero solicitar un ministro más para el desempate o pasarlo al pleno de la Corte y no resolverlo 2 ministros, una inconstitucionalidad que nos llevó no un año, varios años discutirlo. Hicimos en asambleas de Parlamento abierto, exactamente hace 2 años. Estábamos discutiendo con la gente en Parlamento abierto cómo era más factible hacer esta regulación de generación de energía eléctrica en nuestro país. Y todos coincidimos, hasta la oposición, pero después se desentendieron, en que debe ser el Estado quien regule cómo entran los generadores a poner la luz en el mercado para entonces nosotros tener esa adquisición con energías limpias, todo lo que se discutió, pero que ahora estén resolviéndolo así en la Corte, pues solamente acredita 2 cosas. Primero, el hacer un juicio político contra este ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, pero además también el que nosotros como Poder Legislativo hagamos las reformas necesarias en la ley de amparo para quitar en este precepto del artículo 56 de la ley de amparo, para que nunca más haya un voto de calidad con empate, y que esto lo podemos hacer como coalición Juntos Hacemos Historia. Si no contamos con la oposición para que el Estado regule en este país nuestra energía eléctrica, pues sí contamos con una coalición con la que podremos sacar adelante el estar teniendo procedimientos en el Poder Judicial que sean más acordes a la realidad y a la justicia. Bueno, así lo dijo Aleida Alavés en esta conferencia de prensa de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Van sobre el ministro Pérez Dayán. Es que son pares, o sea, son pares, no hay nadie que esté por encima de otros, son iguales. Los 11 son iguales, incluso la ministra Piña. Claro, están los temas de interés que mueven a estos personajes, y es que no es procedente que alguien, aunque lo dijo que es el artículo 50, ve el artículo 60. O sea, se han estado echando la bolita de que pueden hacerlo. Es la presión de los billetes, es la presión de la Suprema Corte, y los diputados hacen bien en esta situación de vámonos, porque dicen, lo van a llevar a juicio político y luego lo va a sacar un juez. No, en el juicio político no entra, ahí no entran los jueces, ahí es la Cámara de Diputados, que es primero la sección primaria, la que revisa los documentos. Creo que en estos, si no es que ya está el procedimiento listo, porque ya se espantaron, y apenas acaba de salir, le digo que es nota ahorita de última hora. Diputados de Morena alistan juicio político contra ministro Pérez Dayán por el revés a la reforma eléctrica, y es que no estaba en sus manos, el empate 2-2 no le da ninguna ventaja a nadie. Así lo informó la vicecoordinadora de los diputados de Morena, Aleida Alavés, lo acaba de escuchar. Aseguró que el ministro se extralimitó en sus funciones. ¿Qué es lo que sigue con esto? Bueno, ya se hizo el anuncio, ok. Sigue la petición por parte de la Cámara de Diputados ante la comisión, en este caso ante la Junta de Coordinación Política. Y luego
pues empiezan los elementos que van a presentar cada quien. Se le tiene que notificar al ministro Pérez Dayán que va a ser sometido a juicio político para que también se defienda. Pasa a la sección instructora y ahí se delibera cuáles son los argumentos que se tienen, y luego pasa al pleno, que se erige como jurado de procedencia. Entonces ahí no entra ningún juez, ahí entran los diputados y diputadas. Ahí, mire, es cierto, son 4 integrantes de la sección instructora, pero tienen que buscar un quinto para que sea una cuestión que no quede empatada. Y entonces Pérez Dayán, el ministro que se abrogó sin tener la capacidad de hacerlo, de darse él mismo la facultad de un voto de calidad, tendrá que responder ante la Cámara de Diputados. Tendrá que hacerlo. Juicio político. Es quizás algo de lo que no habían hecho los diputados, y creo que ahora sí se están poniendo pilas, porque también debe haber, un fonazo, ¿no? Desde la presidencia de la República. Oigan, hagan algo. Parece que no les interesa todo esto y estos ministros andan como Juan por su casa. Yo digo que no solamente a Pérez Dayán, deben someter a juicio político al otro ministro Luis María Aguilar, aunque él termina en diciembre de este año, a lo mejor no alcanza a terminar. Y si se van por los juicios políticos, pues llévense al baile a piña. Eso no tiene gran problema. Es una cuestión de poderes. Y el poder legislativo, en este caso, tiene mucho más poder que el ejecutivo, dado que el voto de los diputados y diputadas pesa mucho más que el de los ministros. Y empezaría un reacomodo. Yo no sé si sea la jugada que trae el presidente de la República, tengo que decirlo, o quizás la misma Claudia Sheinbaum, para empezar a actuar en contra de los ministros. El juicio político es un instrumento que tienen los diputados y las diputadas, y que no tendrían problema alguno en llevarlo. Que no lo van a hacer, pues eso hay que verlo, porque el anuncio fue en una conferencia de prensa. Es Aleida Alavés, es la vicecoordinadora de la bancada de Morena, es decir, está Ignacio Mier y luego sigue Aleida Alavés en ese orden de importancia o de jerarquías. Entonces no lo dice un diputado, una diputada, lo dice la vicecoordinadora de la bancada de Morena. Y si esto ya está platicado con Ignacio Mier Velasco, con el profesor Alberto Anaya, con el dirigente del Verde, no dudo ni tantito que lo vayan a llamar a juicio político. Y sería una de las formas de frenar tantos abusos y decirle a la Suprema Corte, así como actúen, así los vamos a tratar, porque hace falta eso. Eso hace falta. Ya deben estar los ministros algo sacados de onda, porque están impuestos a hacer lo que les da su gana. Entonces estos ministros que hoy gozan de eso que se llama impunidad, impunidad incluso procesal, pues deben tomar en cuenta que no siempre les va a ir bien con ello. Y Alberto Pérez Dayán, preparado para confrontar un juicio político, que no es cosa menor, que no es algo sencillo, pero que quizás ya se ganó de ley, ya se ganó a ley, es decir, ya se ganó que lo lleven a juicio político, y si encuentran las causales, procede el desafuero y se le acaba el corrido. Fíjese nada más. Podrán decir, no, eso no debe pasar. ¿Por qué no? El juicio político es un instrumento que tienen los propios legisladores para proceder en contra de quienes consideran han violentado la ley. Y esto lo han hecho no de ahora, lo han hecho de mucho tiempo. Entonces parece que se acabó el corrido para Pérez Dayán. Vamos a estar atentos porque ya se solicitó, y debe ser esto se solicita ante la Junta de Coordinación Política, que por cierto, ahí tiene mayoría Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, la coalición Juntos Hacemos Historia, tienen mayoría en la Junta de Coordinación Política. Ahí no tendrán ningún problema para entrar a hacer lo que corresponde. Estaremos atentos, muy atentos. Gracias a ustedes que están en la transmisión.